Cuando era pequeño venía de una familia muy pobre, a tal punto que nuestra casa ni siquiera tenía paredes sólidas. Estaba hecha en parte de madera y en otras de cartón. Puedo decir que afortunadamente hoy en día soy un hombre con una familia. Puedo mantenerlos y sobre todo, darles una mejor vida. Pero en ese tiempo pasé por muchas carencias. Y déjenme decirles que mis papás siempre se esforzaron por salir adelante. Recuerdo que mi mamá se la pasaba de un lado para otro haciendo favores a la gente. Mi papá salía a veces a vender fruta en su carretilla, como papaya o incluso sandía. También se rentaba para trabajar en muchas cosas. Y la verdad es que yo no sabía qué tan pobre éramos. Yo no convivía mucho con otros niños, más que nada porque siempre estaba con mi mamá. Pero todo cambió cuando entré a la primaria. En ese tiempo recuerdo que no pasé el jardín de niños, pasé directo a la primaria. Mi mamá estaba muy ilusionada porque yo pudiera estudiar, ya que ni ella ni mi papá habían podido hacerlo. Fue gracias a ella y a su insistencia que me aceptaron en la escuela. Había documentación que me faltaba y algunos detalles, pero el director hizo una excepción conmigo, o al menos eso fue lo que me dijo mi madre. Así ocurrieron las cosas en ese entonces. Pero había detalles que yo no les decía a mis papás, situaciones que ocurrían en la escuela. Recuerdo que los primeros 3 años fueron muy tranquilos. Mi maestra era una persona muy buena, la recuerdo con mucho cariño, era muy comprensiva. Recuerdo muy bien que yo a veces no llevaba útiles porque a mis papás no les alcanzaba, pero ella me prestaba e incluso me regalaba colores. También me hacía pequeños detalles, como libretas y ese tipo de cosas. Mi mamá me mandaba con fruta a la escuela o incluso con comida que ella preparaba, más que nada para ahorrar. Pero a veces se me antojaba lo que mis compañeros comían. Quería probar eso. Esta maestra me hacía pequeños regalos. Me compraba un dulce o incluso me invitaba a comer en el comedor de la escuela. Era un amor de persona. La verdad es que en los primeros 3 años que nos tuvo aprendí mucho. Con los niños el maestro influye mucho y esta maestra procuraba que nos lleváramos bien. En ese momento yo ya había escuchado algunos comentarios de mis compañeros. Decían que yo era pobre. También decían que mi ropa estaba rota, pero ella siempre intentaba que en el salón hubiera armonía, aunque al final no podía evitar los malos comentarios. Que yo era un pobre, que pasaba hambre. Incluso hablaban mal de mis padres. Esto ocurría más en el recreo o cuando salíamos de la escuela, pero nunca me pasó en ese periodo con la profesora. Ella siempre era atenta. Si escuchaba un comentario fuera de lugar, intentaba poner orden, y no solamente cuando se trataba de mí, también cuando se trataba de mis compañeros. Yo me sentía muy cómodo, y la verdad es que estaba muy feliz. Pero la situación cambió cuando nos pasaron a 4º año y nos cambiaron de profesora. Para ese entonces yo tenía alrededor de 8 años. Ya era consciente de muchas cosas, pero no le decía nada a mi madre. A veces cuando salía de la escuela había niños que me molestaban. Se reían de mi uniforme parchado, también de que no llevaba zapatos, iba con guaraches. Y a mí eso sí me molestaba. En ocasiones me ponía triste. Recuerdo que me iba con un amiguito que tenía hasta mi casa. A veces me ponía a llorar. Mi amiguito me decía que no les hiciera caso, pero sí me dolía mucho. Y es que en ocasiones los niños pueden ser muy crueles. No miden las consecuencias. Pero lo que yo no esperaba es que la misma profesora empezara a reírse de mi situación, a tal grado que incluso comentó que la gente pobre no debía tener hijos, que mis padres no debieron haberme tenido. Y todo comenzó cuando hice clases con esa profesora. Era una mujer que tal vez tenía unos 30 años en ese entonces. La maestra siempre iba muy arreglada. Se vestía bien. Sobre todo era muy estricta. Todos sus trabajos los quería de cierta manera. Incluso en ocasiones nos pedía ser creativos con las tareas, que pintáramos algunas cosas, que les pusiéramos adornos. Y a mí la verdad eso no se me daba mucho. Además, no tenía las oportunidades de mis compañeros. Ellos tenían más variedad de útiles escolares. Así que dentro de lo que podía, mis trabajos eran simples. Solo cumplía con las tareas y fue ahí donde comenzó a regañarme.
Recuerdo que cada uno pasaba su cuaderno, nos revisaba individualmente, pero en una ocasión mi trabajo lo comparó directamente con el de otra compañera. Esa niña tenía dinero, tenía buenos útiles, sobre todo era muy creativa. Le pidió su cuaderno y lo comparó directamente conmigo. Recuerdo la vergüenza de esa vez. La maestra no lo hizo de buena manera. Decía que yo no sabía hacer las cosas, que hacía todo mal y que mis trabajos siempre estaban sucios. Decía que mi compañera sí tenía dinero para invertirle a sus tareas, que se notaba que sus papás le daban para hacer buenos trabajos. Esa vez sentí un calor que me invadió todo el cuerpo, más que nada en la cara. Me dio mucha vergüenza. Algunos de mis compañeros empezaron a reír y la maestra no dijo nada, solo me mandó a sentarme. Yo tampoco tenía cuadernos nuevos. Mi mamá los hacía con libretas viejas para ahorrar ese gasto, pero les juro que mis trabajos siempre iban limpios. No llevaban colores ni detalles bonitos. Incluso mi mamá me tenía una mesita especial donde hacía mis tareas. Ella, aunque no entendía mucho, me ayudaba en ciertas cosas. Me decía que aprovechara la oportunidad de estudiar, que yo era muy afortunado por poder ir a la escuela. Por eso yo tampoco le mencionaba lo que me decía la maestra, porque créanme que hubo cosas que sí fueron subiendo de tono. Por ejemplo, en otra ocasión la maestra comenzó a reírse porque yo usaba huaraches. Me decía que mis pies eran grandes y feos, que tenía las uñas sucias. Eso me dolía. Ningún profesor había comentado algo así sobre mi calzado. Tal vez mis compañeros para burlarse, pero no un adulto. También recuerdo que en una ocasión me pasó al frente de la clase, comenzó a despeinarme. Me dijo que yo tenía piojos, incluso me agarró como si me tuviera asco. Después se alejó haciendo gestos como si quisiera devolver la comida. Esa vez mis compañeros me hicieron el feo en conjunto, incluso los niños con los que me llevaba bien. Parecía que me tenían asco. Me mandó al baño a lavarme el cabello en esa ocasión, pero yo me quedé un buen rato, no podía dejar de llorar. Recuerdo que me metí al último baño y ahí comencé a llorar quedito para que nadie me escuchara. Cuando ella miraba que yo estaba en el salón comiendo, porque no llevaba dinero para mi comida, ya que mi madre prefería prepararla para ahorrar, la profesora cerraba el salón para que yo no tuviera dónde comer. Me aseguraba que no podía comer adentro y a veces me sacaba del brazo, casi jalándome. Me decía de muy mala manera que el olor se iba a quedar en el aula, que a ella le daba asco, y en ocasiones cuando me sacaba del salón, cuando solo estábamos ella y yo, empezaba a decirme cosas. Me decía que siempre iba sucio a la escuela, que ni siquiera me lavaba los dientes o incluso que yo olía muy mal. Y déjenme decirles que nada de eso era verdad. A pesar de ser pobres, mi madre siempre me decía que la pobreza y la limpieza no están peleadas, que uno puede ser humilde, pero también puede ser una persona ordenada. Yo no lo dimensionaba en ese momento, pero la maestra me tenía coraje. Incluso parecía que yo le hubiera hecho algo muy malo, como para que me detestara tanto. Recuerdo que también me castigaba por cualquier cosa, sin sentido, y lo peor es que me dejaba sin recreo. Me decía que tenía que quedarme en el salón y cerraba la puerta con candado. Y lo peor es que me decía que yo no podía comer ahí, así que a veces me quedaba sin hacerlo. Pero en otras ocasiones me gruñían mucho las tripas, así que intentaba comer poco a poco. Más que nada porque no quería que el olor se impregnara en el aula y después ella me regañara. También nos dejaba muchos trabajos como maquetas o proyectos especiales, cosas que requerían dinero y nosotros no teníamos. Aún así, mis padres hacían el esfuerzo con lo que había. Siempre reciclábamos para las maquetas, pero eso a ella nunca le gustaba. Siempre me ponía calificaciones bajas, a pesar de que mi mamá y yo nos desvelábamos haciendo lo que nos pedía. Yo recuerdo que en ese entonces incluso comencé a participar menos, porque cuando levantaba la mano la maestra empezaba a hacer caras. Me decía que la bajara, que mi sudor olía muy fuerte. A veces mis compañeros se reían y eso ya me comenzaba a afectar directamente, a tal grado que en ocasiones no quería ir a la escuela, porque ya no podía estar tranquilo en ningún lado, ni siquiera en clase. Y claramente eso comenzó también a incrementar el rechazo de mis compañeros hacia mí, porque éramos niños.
y la opinión de un adulto hacia mí les afectaba mucho más. Eso influenciaba su forma de verme, así que era más normal que cuando hacíamos trabajo en equipo, nadie quisiera trabajar conmigo. A veces me hacían el feo. Recuerdo que siempre me dejaban al último, a pesar de que yo era un alumno que le echaba ganas, que se esforzaba por entender los temas. Siempre me dejaban al último, porque según la maestra yo era muy flojo y más que nada porque yo era pobre. A pesar de que no siempre lo decía de forma directa, lo daba a entender con muchos comentarios que me lastimaban en ese entonces. A veces la única salvación que me quedaba era ir con mi antigua profesora, la que nos había dado los primeros 3 años. Me sentía más cómodo con ella. La maestra me preguntaba cómo estaba, pero yo simplemente le mentía. No sé por qué no quería que nadie más supiera lo que mi nueva maestra me decía. Más que nada porque tenía miedo de que mi primera profesora también se alejara de mí. Tal vez en mi cabeza de niño yo creía que todos tenían razón, que por ser pobre yo no debía haber estudiado en esa escuela. Y así soporté casi 7 meses de curso, hasta que mi madre se enteró de todo lo que estaba pasando. Y esto claramente no fue por mí. Mi madre no se enteró porque yo se lo haya contado. Fue porque una de las mamás de mis compañeras de clase se lo dijo. Para mí la teoría es que una de mis compañeras se lo comentó a su madre, y esa señora preocupada vino a hablar con mi mamá. Recuerdo que en esa ocasión mi mamá empezó a preguntarme cosas. Me preguntaba mucho de la escuela, de cómo era la maestra conmigo, incluso si hacía comentarios sobre nuestra familia. Yo en un principio simplemente me quedaba callado, pero entendía más o menos por dónde iba la conversación. Sabía que se refería a todo lo que pasaba conmigo, y aunque al comienzo intenté negarlo, creo que ella ya estaba segura de lo que esa maestra decía y hacía. Así que un día en la mañana me acompañó a la escuela como de costumbre, pero esta vez se pasó hasta el salón y esperó a que la maestra llegara. Ni siquiera avisó, ni pidió permiso para estar dentro del salón. Ella simplemente se sentó al lado de mi banca. Claramente, cuando la maestra llegó se sorprendió, pero aún así accedió a hablar con ella. Pero mi mamá simplemente esperó a que todos los niños llegaran al salón. Se paró frente a la clase y les dijo que yo no era un niño sucio. Les aclaró que yo me esforzaba todos los días por venir a la escuela, así como todos, que era un niño muy inteligente y que le echaba muchas ganas. Mi mamá se estaba quebrando, yo lo notaba en su voz. Estaba muy lastimada, era evidente. Aún frente a la clase les explicó a los niños que no era justo que me trataran mal, que me rechazaran por el simple hecho de ser humildes. Y fue ahí donde se dirigió directamente a la maestra. Le empezó a decir cosas muy fuertes y le acusó de muchas cosas que eran verdad. Pero claramente la maestra se hizo la indignada. Le dijo que cómo se atrevía a ir a su salón de clases, acusarla de ciertas cosas. Y mi mamá les cuestionó a mis compañeros si la maestra me había tratado mal. Pero mis compañeros tenían miedo y no dijeron nada. Aún así, mi mamá ya estaba segura de lo que estaba pasando y le dijo que cómo era posible que una mujer de 30 años viniera a decir cosas tan hirientes. Fue entonces cuando mi mamá me sacó del salón y fue directo a la dirección a reclamarle al director todo lo que estaba pasando. Yo realmente no recuerdo mucho de esa conversación que tuvo con él, porque yo estaba muy nervioso y con miedo. Ni siquiera entendía lo que estaba pasando a mi alrededor. Solamente respondía a las preguntas que mi madre me hacía. Ya en ese momento no pude ocultar nada, ni mentir. Mi madre quería que corrieran a esa maestra, pero en esos años no era tan delicado lo que estaba haciendo, por lo que fue complicado que el director pudiera hacer algo. Pero mi mamá ya le había agarrado mucho coraje a esa mujer. Lo podía notar. Yo no la había visto tan enojada y molesta en toda mi vida, como ese día que fue conmigo a la escuela. Desafortunadamente no me pudieron cambiar de salón, más que nada porque solamente había un grupo por año. Así que esa maestra era la única que podía darme clases. La otra opción claramente era salirme de la escuela, pero si elegía eso yo no podría seguir estudiando, porque la otra primaria estaba prácticamente en otro pueblo. Había que viajar como 1 hora. Así que en lugar de que las cosas se calmaran, la tensión empeoró.
Y quien terminó pagando las consecuencias fui yo, ya que empezó como una rivalidad entre la profesora y mi madre. Y la verdad es que en lugar de que la maestra intentara comportarse mejor, lo que hacía era actuar de una manera pasivo-agresiva, y eso se vio reflejado en mis notas. Como trabajábamos por bimestre, mis calificaciones bajaron. Mi madre, a pesar de que estaba ocupada, iba más seguido a la escuela, más que nada para asegurarse de que la maestra no me castigara por cualquier cosa o que no me dejara sin comer dentro del salón. Ella se lo tomó personal en muchos sentidos, y claro que era contra mí, contra nuestra familia, pero ella estaba pendiente de casi todo. Incluso también preguntaba con otras mamás del grupo. Les pedía que cuestionaran a sus hijos para saber si pasaba algo extraño o si la profesora intentaba humillarme otra vez. Pero la verdad es que yo no sabía algo. No tenía idea de que mi madre le haría brujería a esa mujer, porque en ese tiempo yo ni siquiera sabía que algo así fuera posible. Tampoco entendía que lo que estaba pasando con mi profesora tuviera relación con mi mamá. De todo eso me enteré años después y no fue precisamente por ella. Recuerdo que casi cuando estábamos por terminar el curso, la maestra comenzó a enfermarse. En ocasiones se veía más pálida de lo normal. Incluso a veces cuando estaba frente a nosotros dando la clase parecía marearse. También recuerdo haber escuchado que tal vez estaba embarazada. En una ocasión, mientras estábamos en clase, comenzó a sujetarse el vientre con fuerza. Empezó a quejarse. Parecía que le dolía mucho. Ni mis compañeros ni yo sabíamos qué hacer. Solo nos quedamos asustados mirando la escena, sin entender qué pasaba. En otras ocasiones yo también notaba que estaba más nerviosa al dar la clase. A veces se quedaba en silencio de repente, como si se desconectara por momentos, y además en otra ocasión se quedaba viendo una esquina del aula, como si estuviera observando a alguien. Recuerdo que un día se presentó con un suéter muy grueso, y para esa temporada hacía calor, pero ella parecía tener escalofríos constantes, hasta que un día simplemente no se presentó a clases. Recuerdo que en esa ocasión nos retiraron. A nosotros los niños no nos dieron una explicación clara. Solo mencionaron que la maestra estaba enferma, aunque evidentemente todo era más profundo de lo que podíamos entender. Estuvimos sin clases aproximadamente una semana en lo que buscaban a un profesor sustituto, pero eso era complicado en ese entonces. Con el paso de los años me enteré que durante esa semana la maestra estuvo muy mal de salud. Ella vivía con su madre y la señora comentaba que su hija estaba muy mal, que en las noches no podía dormir, que sudaba frío y que en ocasiones tenía episodios donde su cuerpo no dejaba de temblar. Y estamos hablando de que todo eso ocurrió prácticamente 2 semanas después de que mi madre fue a hablar con ella. Durante esa temporada yo no me enteré de muchas cosas. Solo vi cuando un nuevo profesor llegó. Ese maestro nos ayudó a cerrar el año. Gracias a él pudimos pasar al siguiente curso. Solo sabíamos ciertas cosas. Mis compañeros me compartían lo que sus madres mencionaban. Comentaban que la maestra estaba muy enferma, que había bajado mucho de peso. Incluso algunos aseguraban que le habían hecho brujería. Uno de mis compañeros mencionó que acusaban a mi madre de bruja, y fue la primera vez que escuché algo así, ya que una de sus mamás comentó que mi madre era responsable de lo que le estaba pasando a la maestra. Pero los niños lo decían con miedo. No era burla, tampoco lo hacían para ofender. Mi mamá en ocasiones me preguntaba. Yo le respondía que no sabía nada. Ella no insistía, aunque parecía notar que yo no estaba siendo honesto. Pero me di cuenta que la situación en el salón comenzó a mejorar mucho. Más que nada porque mis compañeros comenzaron a ser un poco más amables conmigo. El nuevo profesor que tuvimos en 5º grado se esforzó bastante. Buscaba que hubiera una mejor relación entre todos nosotros, y fue ahí donde yo me sentí menos rechazado. La maestra ya no volvió a dar clases, al menos no en el tiempo que yo estuve en la primaria. Con el paso de los años, cuando yo tenía como 17, me enteré de muchas más cosas. Supe con más detalle lo que se decía de mi madre, también lo que había sufrido la profesora, a tal grado que tuvo que irse a vivir con su hermana en la ciudad. Pero según lo que supe, sufrió mucho.
más que nada porque había ocasiones en las que su madre mencionaba que despertaba vomitando, también que decía tener visiones muy feas. La maestra aseguraba que veía un hombre con sombrero dentro de su cuarto. Decía que se le aparecía por las noches, que no la dejaba dormir. A veces mencionaba que ese hombre le mordía las piernas. En otras ocasiones sentía como si le metiera los dedos entre las costillas. No la dejaba descansar, la lastimaba con sus uñas, y más allá de las visiones, la madre de la profesora aseguraba que eso sí pasaba, porque en ocasiones veía marcas en su piel. Parecían líneas hechas con uñas. Bajaban por su estómago, eran leves, pero estaban ahí. Según supe con el paso de los años, su madre tuvo que llevarla a la ciudad. Ahí encontraron a un curandero que intentaba ayudarla, porque para ese punto todo ya era muy delicado. Además de que su salud estaba muy frágil, también empezaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. La señora comentaba que en ocasiones escuchaba pasos en la habitación de su hija, sobre todo cuando ella tenía episodios fuertes de fiebre. Era como si cuando su hija empeoraba también aumentaban esas manifestaciones. En una ocasión la señora también mencionó que veía una sombra negra. Decía que se movía dentro de la casa. Nunca la veía de frente, solo de reojo, justo cuando volteaba hacia algún lado. Era como si esa silueta estuviera parada en una puerta entreabierta o como si cruzara rápido de un lado a otro. Su hija era la más afectada, a tal punto que se le caían mechones completos de cabello. Incluso le costaba respirar. Decía que sentía que se ahogaba. En otras ocasiones comenzaba a llorar sin razón. Se preguntaba qué estaba pasando. Los vecinos mencionaban que por las noches escuchaban golpes en las paredes. También decían que la cama se movía con mucha fuerza. En una ocasión uno de los vecinos tuvo que ir a ayudar a la señora, porque su hija comenzó a tirar cosas. A veces tenía ataques muy fuertes, aventaba platos, también los adornos de la casa. Y en ese entonces, cuando yo era niño, no me enteraba de todo eso. Tal vez los adultos intentaban protegernos. Lo que sí recuerdo es que nunca vi a mi madre hacer algo extraño. Nunca presencié ningún ritual. Tampoco escuché oraciones raras en la casa, pero sí sabía que tenía ciertos conocimientos. Mi abuela se los había enseñado cuando era joven. Lo recuerdo porque cuando yo me enfermaba, ella me daba remedios. También me hacía curaciones caseras, pero nunca supe nada sobre brujería, y la verdad tampoco le pregunté directamente. No quería hacerla sentir mal, y además, muy dentro de mí, sentía que la maestra se lo merecía. Ahora de adulto entiendo muchas cosas. Sé que no era mi culpa que esa mujer fuera tan cruel conmigo. Tampoco era mi responsabilidad que me tratara de esa manera. Ella decidió atacar a alguien que no podía defenderse. Algo dentro de mí siente que mi madre tuvo que ver en lo que le pasó. Pero no la juzgo. Fue una madre muy buena conmigo. Y aunque ya falleció hace algunos años, tengo un recuerdo muy bonito de ella, también de mi padre. Él sigue conmigo. Es un hombre que a pesar de su edad continúa trabajando. Mis padres me dieron todo lo que pudieron. Hicieron lo posible para que yo saliera adelante. Y si alguna vez escuchas a alguien decir que la gente pobre no debería tener hijos, la verdad es que están equivocados. Si hay personas que no piensan en el futuro de sus hijos, pero mis padres se esforzaron mucho. Y ser humilde no significa que no tengamos los mismos derechos. Querida comunidad, espero que les estén gustando estos relatos. En los últimos días no he subido contenido porque he estado viajando y también por temas de internet. Apenas me estoy empezando a acomodar. Quiero desearles que pasen estos días santos llenos de oración y paz interna. Sin más, que Dios y la muerte me los bendigan mucho.